a un contenido bastante complejo que para la mayor comprensión vamos a ir desarrollando poco a poco. Quizás sería demasiado rápido tocar y abordar los tres temas en esta clase y vamos a intentar que tengamos la comprensión al menos de uno de ellos, que es la cuestión previa. Resulta ser que para entender mejor la temática de la cuestión previa, hay que tener algunos conocimientos anteriores en conceptos de derecho, particularmente en materia de derecho civil. Y esto es muy importante porque nos enfrentamos a planteamientos de problemas reales, dada el origen del libro que se está estudiando referente a la cuestión previa. Como ustedes notaron, el autor es argentino y habla mucho sobre el derecho argentino, entonces vamos a darle un análisis desde la perspectiva del derecho civil nacional. Y esto es importante hacerlo para que comprendamos mejor y tengamos más claro el panorama de la orientación de estas figuras. Y resulta que el Código Civil salvadoreño, a pesar de su antigüedad, tiene la solución a una serie de problemas, de conflictos, de leyes, de la materia específica de derecho internacional privado, que si bien es cierto, no se tocan directamente, pues sí generan una solución y que se vuelve muy interesante. Por eso vamos a ver ahora un par de disposiciones del Código Civil salvadoreño y también posterior a la clase yo voy a alojar el archivo PDF que contiene el Código Civil porque vamos a estar estudiándolo constantemente. Además, he tomado a bien que vamos poco a poco a irnos introduciendo en, en los códigos y las disposiciones legales vigentes que regulan la materia para ir volviendo un poco más práctica la clase, aunque la programación como tal en esta temática es bastante teórica. No obstante, vamos a darle unas leves modificaciones para que ustedes se vayan adentrando en la legislación que da las soluciones a las problemáticas que nosotros estamos estudiando en materia de derecho internacional. Le agradezco, Daniel, por ahí está recordando en el grupo de WhatsApp que ya estamos en, iniciando nuestra sesión. Eh, he tenido también informes de una serie de compañeros que han manifestado la problemática del ingreso a la clase en los horarios correspondientes. Somos, son ustedes en la actualidad 25 estudiantes activos y pues no tenemos un porcentaje alto de ingreso. Ahorita están 9 personas conectadas de los 25 que deberían estar, es decir, tenemos menos del 50%. Así que para los compañeros que no tienen la posibilidad de estar presentes en el horario correspondiente y que posteriormente ven las clases, pues hacerles un llamado a cada el esfuerzo posible por estar presentes. Por otra parte, si ustedes pudieron notar, Tim modificó una de sus políticas de la grabación de las sesiones o reuniones y actualmente estas no quedan guardadas en, en el portal principal del grupo como sucedía con anterioridad, sino que deben de ser descargadas
Así que yo les recomiendo que en la medida de lo posible para poder volver a ver las clases, en su caso, previo a las evaluaciones y estudios, descarguen el contenido. Puede generar esto una problemática sin duda porque obviamente los dispositivos no tienen una capacidad de almacenamiento ilimitada y algunos de ustedes al mismo tiempo se están conectando con sus teléfonos. Y es comprensible también que esta no es la única clase que tienen, sino que tienen por lo menos 2 o 3 más. Así que ustedes tomen las medidas pertinentes, hagan sus anotaciones de ser necesario y con eso evitamos acumular una gran cantidad de archivos, pero pues ustedes sabrán tomar las medidas para la mejor absorción de la temática que se desarrolla en estas clases. Habiendo dicho esto, pasamos a hablar. Como les decía, no vamos a, a irnos muy rápido, vamos a tocar la cuestión previa y pues si podemos avanzar más, porque el contenido es bastante amplio y requiere una serie de explicaciones. Vamos a seguir con la siguiente temática y porque, como les insisto, parece un contenido que requiere de varios detalles que tenemos que comprender y para eso pues vamos a tocar temáticas de conocimientos previos que se deberían de tener para volver esta situación más comprensible. Entonces, cuestión previa. La cuestión previa como tal es una de estas temáticas de derecho internacional privado que se genera a raíz de la existencia de una problemática en cuanto al acceso a la justicia cuando se tiene un elemento foráneo que vuelve una relación jurídica de carácter internacional, siempre en materia de derecho privado. Fíjense que cuando nosotros definimos el derecho internacional privado, existen algunas confusiones, inclusive, pues, si bien es cierto, no compete esta clase, por ahí los compañeros que están más avanzados y que ya se encuentran en seminario de investigación jurídica internacional, extrañamente el grupo a los que yo les impartí las materias de derecho internacional público y privado, me extraña que tengan todavía cierta confusión en cuál es el ámbito de aplicación de cada una de las ramas, tanto el derecho internacional público como el derecho internacional privado. Así que pongámosle mucha atención a esto. Cuando estamos hablando de derecho internacional privado, tenemos que tener claro que lo que se pretende es dar solución a estas relaciones de carácter privado o jus privatistas, como los autores que hemos leído constantemente citan a estas relaciones como de derecho privado o jus privatistas. El prefijo jus significa derecho y es de origen latino. Entonces, continuando, la cuestión previa es uno de estos problemas que lo que pretende es acceder a la justicia de la mejor manera. Cuando nosotros hablamos de cuestión previa, es importante tener claro que una relación jurídica como tal está conexa a más de otra situación jurídica que puede tener o puede encontrarse en el ámbito de la internacionalidad. Esto creo que es comprensible por todos. Y adentrándonos en la temática, si ustedes pudieron ver en el contenido de, del libro, nosotros encontramos poco a poco con la lectura a qué se estaba refiriendo con estas situaciones previas a resolver. La temática que más se abordó a modo de ejemplificación fue la sucesión y por eso es importante que nosotros estudiemos
conozcamos algunos aspectos de la materia sucesoral desarrollado por el Código Civil salvadoreño. Entonces, la cuestión previa como tal va a implicar que para poderle dar solución a una problemática que se encuentra desarrollada en la vía judicial, es decir, hablando técnica jurídicamente, para poder darle solución a una pretensión, y esto es importante, la pretensión que es, la pretensión es lo que pretende el justiciable, es decir, lo que pretende la persona que está buscando que un administrador de justicia resuelva a su favor. Comprendemos la temática de la pretensión. ¿Por qué estamos hablando de estas cuestiones de derecho procesal? Porque es importante que entendamos que la relación jurídica va a tener una serie de conexos o accesorios. Entonces, la pretensión es aquella aspiración, aquella petición que el justiciable le hace a la autoridad judicial para que resuelva a su favor. En este tipo de pretensiones, sin profundizar, existen pretensiones de diversas naturalezas. Dentro de las que más destacan son las pretensiones de carácter declarativo, que lo que buscan es que el juez declare la existencia de un derecho a favor de una persona. Existen otras pretensiones que son de carácter ejecutivo, que lo que buscan es que el juez ejecute o por el mecanismo de la fuerza pública haga que una persona ejecute a favor del peticionante una cierta acción, o en su caso, pues, inclusive la posibilidad de una omisión, que alguien deje de hacer algo, que alguien haga algo o que pague algo. ¿Comprendemos hasta este punto? Sí, licenciado, en parte sí. Excelente. Entonces, esa es la pretensión. A eso nos referimos cuando nosotros hablamos de pretensión. Les repito, estamos hablando de estos aspectos para que se nos vuelva mucho más fácil comprender la temática a desarrollar, que es la cuestión previa. Entonces, resulta ser que cuando una persona ejerce una acción legal en contra de otra y tiene una pretensión que es usualmente de carácter declarativo, que busca que un juez declare la existencia de un derecho a su favor para buscar la justicia real en algunas situaciones, principalmente cuando nos enfrentamos a estas relaciones que tienen esa conexión de internacionalidad, es necesario que se resuelva una situación previa o accesoria para poder resolver el fondo principal del asunto. Entonces acá se pone una ejemplificación bastante interesante, dentro de las que destacan, por ejemplo, la validez de la adopción, por una parte, en uno de los ejemplos que establecen, y por otra parte, la validez del matrimonio. La pretensión, en este caso principal, del sujeto, si nos vamos al caso Grimaldi, ya vamos a profundizar, pero es la situación ejemplificativa. La pretensión es la sucesión. La sucesión es la pretensión, pero resulta ser que para resolver la pretensión principal, que es la sucesión, en el derecho argentino,
el juez argentino se encontraba en la obligación de resolver sobre la validez de la sucesión en vista que, y esto es importante, y ojalá ustedes hayan profundizado más en el caso Grimaldi y cuál fue la problemática real, resulta ser que el código familiar argentino de la época repudiaba la adopción. Entonces, por una parte, se tenía una pretensión en la cual se quería que se declarara heredero a una hija adoptiva, pero resulta ser que la legislación argentina repudiaba la figura de la adopción, es decir, no reconocía a los hijos adoptivos. Al no reconocer a los hijos adoptivos, nos estábamos enfrentando ante una cuestión previa a resolver, y aquí es donde viene la importancia de la temática, una cuestión previa a la resolución del fondo, en el sentido que ante la falta de reconocimiento de la adopción, ya no tenía razón de ser la pretensión de la sucesión. ¿Comprendemos esta situación hasta este punto, Daniel? No, licenciado, yo estoy bien perdido. No comprendo. No comprende. Vaya. Por eso les decía, realmente la temática tiene, y el libro particularmente es bastante profundo, por eso es importante para mí que ustedes nos vayamos de esta clase entendiendo la cuestión previa. No está tan enredado como parece, pero por eso tenemos que tocar esta otra temática dentro de la que destaca la pretensión. El caso Grimaldi lo leímos todos, obviamente. No leímos a profundidad el caso, sino que lo que decía el libro. Pero me gustaría saber para que estemos en sintonía si todos leyeron el caso Grimaldi. Licenciado, yo no los leí. ¿No lo leyó? Ahí No. está el problema. Ahí está el problema. Esa es la razón de la falta de comprensión. Vaya. Entonces, quizás antes de entrar a profundidad sobre el caso Grimaldi, vamos a hablar de otro aspecto importante que se encuentra dentro de los puntos de conexión, que es el domicilio. Yo no sé si ya tocamos el tema domicilio a profundidad en esta clase o no. Recuérdenme, por favor, Silvia, ¿ya hablamos sobre la temática domicilio o lo tocamos desde el principio? No, solo definimos qué era el domicilio, pero no hemos profundizado. Excelente. Bueno, ya tenemos conocimiento previo de qué es domicilio. Entonces, el domicilio como punto de conexión es una de las situaciones destacables del caso Grimaldi. Entonces, vamos a ver cuál es la perspectiva que le da o la conceptualización de domicilio que nosotros encontramos en nuestro Código Civil, que es bastante similar al desarrollado por la legislación argentina para que nosotros logremos comprender. Resulta ser también que dentro de las... Permítanme que les quiero proyectar la imagen correspondiente, pero...
¿Podemos ver la pantalla? Sí, licenciado. Sí, se ve el link. Excelente. El domicilio. Cuando nosotros hablamos de domicilio, tenemos que referirnos y remitirnos siempre a nuestra legislación civil. El artículo 57 del Código Civil es puntual al decir que el domicilio es la residencia acompañada real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella. Nosotros nos encontramos con un concepto de domicilio que va de lo simple a lo complejo, porque resulta ser que la residencia no es difícil de definir y que la residencia pues es el lugar donde nosotros permanecemos la mayor parte del tiempo, pero nos encontramos ante un segundo parámetro para definir el domicilio que sí es bastante complejo y es este ánimo de permanecer en el domicilio, porque resulta ser que el ánimo, perdón, de permanecer en esa residencia, resulta ser que el ánimo es una situación de carácter subjetivo. Es decir, yo puedo tener dos bienes inmuebles en diversos municipios y departamentos, pero el ánimo como tal es el que va a definir cuál va a ser considerado el domicilio. Y ahí encontramos cierta problemática porque en mi caso particular tengo la oportunidad de tener inmuebles en Santa Ana y en La Libertad y mi ánimo es permanecer en La Libertad. No obstante, las situaciones hacen que yo permanezca más tiempo en Santa Ana. Entonces, en mi caso particular, tengo un conflicto en cuanto a definir el domicilio, porque ¿cuál es mi domicilio real? Mi ánimo subjetivo es permanecer en La Libertad. No obstante, y a pesar que yo considero que ese es mi domicilio, yo paso mucho más tiempo en el municipio de Santa Ana. Entonces, nos encontramos frente a un conflicto que obviamente tiene solución. Pero, insisto, el Código Civil como tal es y nos define de esta manera que, como les repito, va de lo simple a lo complejo, lo que es el domicilio. Tenemos por ahí el artículo 58, no sé si pueden verlo, que hace referencia al domicilio político y el 59 al domicilio civil y lo define. No obstante eso, actualmente si no es una situación de nuestro interés y es bastante simple. Entonces, tenemos con el tema domicilio ya una problemática. El caso Grimaldi como tal tiene como uno de sus ejes centrales el domicilio y al mismo tiempo tiene como uno de sus ejes y sus problemáticas el tema sucesión. Y tocamos el caso Grimaldi solo para referirnos a una de las teorías de la cuestión previa, que es la jerarquización. Como ustedes habrán leído, tenemos 3 teorías sobre la cuestión previa, incluso una que niega la existencia de la cuestión previa. Pero, continuando con la temática, decimos, tenemos un conflicto en cuanto al domicilio y por otra parte, en este mismo caso Grimaldi, hablamos de la sucesión y me gustaría saber qué es lo que ustedes comprenden por sucesión, porque es importante que tengamos ese conocimiento previo. Si no me equivoco, cuando nosotros estábamos
No, quizás no tocamos esa temática en derecho internacional público, pero todas las personas tenemos atributos. Dentro de los atributos, nosotros destacamos el patrimonio. Y el patrimonio es todos aquellos bienes presentes y futuros que pueden o son considerados propiedad de una persona. Eso es el patrimonio. Todas las personas tenemos patrimonio. Es decir, yo no podría tener ni un tan solo bien material a mi disposición, inclusive llegar al extremo de ni siquiera tener ropa con que vestirme, pero esta situación no implicaría que yo carezco de patrimonio. Comprendemos esta situación y por eso les digo, vamos a ir lento para que sea comprensible. ¿Entendemos el concepto de patrimonio? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Excelente. Entonces, todas las personas tenemos patrimonio. El patrimonio se puede transmitir. El patrimonio es transmisible, no transferible, porque transferir y transmitir en materia de derecho son dos cosas distintas. Entonces, el patrimonio se puede transmitir. Se puede transmitir por medio de una figura que va encaminada a esa transmisión que se denomina sucesión. El patrimonio, repito, se puede transmitir por medio de la sucesión. Todos hemos escuchado el concepto sucesión. Todos en nuestra oportunidad lo hemos escuchado porque el ciclo de la vida del ser humano es como todos lo conocemos y todos nos hemos enfrentado ante el deceso de un familiar o un conocido, que implica que su patrimonio como atributo de la persona se encuentra en un limbo jurídico y que se está en espera de que los que tienen vocación sucesoral, es decir, los que pueden aspirar a ser herederos, busquen por medio de la pretensión de la sucesión que un juez declare la existencia de su derecho. En este caso, la existencia de su derecho de herederos de esta persona que dejó su patrimonio en el limbo jurídico. Entonces, esa es la sucesión. La sucesión es ese mecanismo de transmitir el patrimonio. ¿Estamos bien hasta este punto? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Vaya, excelente. Entonces, recapitulando. Pretensión, domicilio, patrimonio y sucesión. Conceptos que son necesarios que comprendamos para poder darle solución a la cuestión previa en relación a la jerarquización y principalmente para conocer y para comprender el fondo del caso Grimaldi, cuál era el fondo y cuál era la cuestión previa en la temática esta de las posibles soluciones a la cuestión previa que es la jerarquización. Entonces, es posible suceder a una persona. La sucesión es la forma de transmitir el patrimonio y tengámoslo bien claro, solo se puede suceder por causa de muerte. Es decir, para que yo pueda
adquirir el patrimonio de otra persona por este mecanismo de la transmisión. Esto solo aplica por la causa de muerte. El patrimonio se puede transferir, a diferencia de la transmisión, por otros mecanismos, como pueden ser la compraventa, como puede ser la donación entre vivos, pues hago la aclaración, no la donación por causa de muerte, y otros mecanismos. Transferencia y transmisión no es lo mismo. Entonces, aquí estamos hablando de esta sucesión. Otro de los puntos importantes en el caso Grimaldi, por eso les insisto, el domicilio. Resulta ser que el Código Civil argentino y se habla del Código Civil y el Código de Familia al mismo tiempo argentinos para resolver esta problemática. Al igual que el salvadoreño, requiere que la ley aplicable o donde se abre la sucesión es en el último domicilio de el causante. Y aquí es donde viene otro concepto a comprender siempre para el caso Grimaldi. ¿Quién es el causante? ¿Quién será el causante, María Fernanda? Yo creo que el causante, por lo que hemos leído del PDF, es el que da la petición de la demanda. Es decir, el que inicia todo el proceso, considero yo. Muchas gracias, María Fernanda. Para María Fernanda, el causante es el que ejerce la pretensión, si lo queremos ver desde ese punto. Quien ejerce la pretensión. Esa es la posición de María Fernanda, que el causante es la persona que ejerce la pretensión de ser declarado heredero, en este caso. Una pretensión de carácter declarativo. ¿Será ese el causante, Carlos? Buenas tardes, licenciado. A mi perspectiva, no, porque sería el causante el fallecido. Excelente, muchas gracias. Eso es lo correcto. El causante es la persona que falleció. Es decir, el propietario del patrimonio como atributo de la persona que ante la muerte se ha quedado en el limbo. Ese es el causante, el fallecido. El causante, o pueden ustedes encontrar en diversos libros y doctrinas, un concepto que se denomina de cujus o de cuyus. Se puede pronunciar correctamente de ambas maneras y se escribe C-U-J-U-S, cujus, así como se podría leer de forma literal, cujus, y pues también con su pronunciamiento, digamos, castellanizado, cujus, y si se pronunciara en latín puro, estaríamos hablando del de cuyus. Y en ambos casos, el de cujus, el de cuyus o el causante son sinónimos. Entonces, el causante es esta persona, el que falleció, el que va a transmitir su patrimonio. Entonces, para esta situación, nosotros tenemos que también tener claras cuáles son las disposiciones testamentarias reguladas por el Código Civil, para lo cual también les voy a proyectar disposiciones que atienden a la sucesión en El Salvador. ¿Podemos ver la pantalla?
Sí, licenciado. Ahora sí, Lili. Sí. Excelente. Entonces, si nosotros nos vamos a las disposiciones del Código Civil salvadoreño, esto para no entrar en la discusión de la legislación argentina, porque realmente es una situación que no nos compete. Lamentablemente no tenemos autores nacionales que hagan grandes descripciones o que escriban sobre la temática de derecho internacional privado, como sucede en muchas otras materias. Pues nos toca utilizar autores extranjeros para ver situaciones de esta naturaleza, pero adaptando la situación del caso Grimaldi a la legislación nacional, el artículo 952, que pertenece al libro tercero de la sucesión por causa de muerte y las donaciones entre vivos, nos dice que se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. Entonces nosotros aquí encontramos otro aspecto destacable. Se sucede a una persona difunta. Está más que claro que no se puede suceder a una persona que no ha fallecido. Que si una persona viva pretende transferir su patrimonio, va a tener otras formas, otros mecanismos legales para hacerlo, que no va a ser la sucesión. Continuamos con la lectura del 952. Se sucede a título universal o a título singular. El título universal, cuando se sucede al difunto en todos sus bienes. Es decir, sucede a título universal aquellos que adquieren la totalidad del patrimonio del difunto, la totalidad, derechos y obligaciones transmisibles. Derechos y obligaciones transmisibles. Si nosotros vemos, acá nosotros encontramos el concepto transmisible y no transferible, y por eso yo les hacía la aclaración que en derecho pues parece ser una situación bastante ritualista, pero que son conceptos que no atienden o no son sinónimos y que tienen diferencias y distinciones entre sí. Entonces, sucede en todos sus bienes y obligaciones transmisibles o en una cuota de ellos, como la mitad, un tercio o un quinto. Y es a título singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos. Acá, cuando estamos hablando de una especie o cuerpo cierto, nos estamos refiriendo ya a una cuestión en específica. Es decir, no transmite a título universal aquella persona que de toda la masa hereditaria, como es conocido también el patrimonio, solo sucede sobre un objeto en particular. Podría ser un vehículo, podría ser una motocicleta, podría ser una casa de las 3 casas que el sucesor, en este caso, poseía, y ahí estamos hablando de la sucesión a título singular. Por otra parte, y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque no solo en materia de derecho internacional privado nos va a servir, sino que para la vida en general, porque como les decía, todos y cada uno de nosotros en algún momento vamos a tener que enfrentar una situación legal en la cual, por una parte, podemos estar involucrados en una sucesión y tenemos que comprender cuál es el mecanismo para poder adquirir el patrimonio de una de aquellas personas sobre las cuales nosotros estamos llamados a suceder o tenemos vocación sucesoral. No sé si habían escuchado antes ese concepto de la vocación sucesoral. Hasta
ya había escuchado o nos podría dar un indicio de qué podría ser esta vocación sucesoral? No, nunca lo había escuchado, licenciado, y realmente no me puedo imaginar qué es lo que podría ser vocación sucesoral. Lo único que puedo pensar es que no, no sé. No. No. Silvia. ¿Me podría repetir la pregunta, Lick, por favor? Si usted tiene la comprensión o conoce el concepto de la vocación sucesoral. No lo había escuchado antes. Ay, excelente. Entonces, por eso les decía, realmente comprender el caso Grimaldi, y créanme que las disculpas del caso porque no estaba tan fácil, realmente no estaba tan fácil. Bueno, de hecho no es un caso fácil, que tiene una serie de dificultades y que requiere conocimientos previos para comprenderlo. Y por eso vamos despacio. La vocación sucesoral es aquella posibilidad o el vínculo legal que lo une al sucesor y que le permite acceder a su patrimonio, porque obviamente cuando una persona muere, hay personas específicas, principalmente que se encuentran vinculadas por el parentesco, que son los llamados a aceptar la herencia o a aceptar la sucesión. Es decir, cuando una persona se muere, no es un vecino el que va a llegar a convertirse en su heredero, si esta persona tiene familia. Y por eso nosotros también tenemos que entender las disposiciones del Código Civil, principalmente cuando habla que existe el artículo 953, que espero que podamos estarlo viendo en pantalla, que se refiere a la sucesión testamentaria y a la sucesión intestada. Y aquí nos enfrentamos a otros dos conceptos de derecho civil. Cuando nosotros hablamos de una sucesión testamentaria, nos estamos refiriendo a que existe un testamento. No vamos a tocar las clases de testamentos, que ese es otro gran enredo, pero cuando hablamos de una sucesión testamentaria, nos referimos a que el causante, quien es aquella persona que va a transmitir su patrimonio, que se ha quedado en el limbo, pero que sigue siendo del difunto mientras ninguna persona se convierta en su nuevo propietario, ha dejado un testamento. Y el testamento es la disposición de la última voluntad de una persona sobre su patrimonio. Es decir, de forma testamentaria, yo puedo dejar mi patrimonio en carácter universal, es decir, en la totalidad de mis bienes, o a título singular, puedo dejar a 5, 10 o 15 personas a las cuales yo les otorgo un bien en específico por medio de un testamento. Esta situación es importante porque cuando una persona deja testamento, dispone de cuál va a ser el destino final de sus bienes, de su patrimonio. El testador, quien emite el testamento, declara ante un funcionario, refiriéndome por funcionario a quien ejerce la función pública notarial, que es un notario de la República, ante la presencia de 3 o 5 testigos, según sea el caso, y declara a quién le pretende dejar sus bienes al momento de su deceso. Es decir, cuando esta persona fallezca, él dice
yo le dejo a Juan todo mi patrimonio. Ahí estaríamos en presencia de una sucesión a título universal. O podría decir por otra parte, yo le dejo a Juan todo mi patrimonio, pero le dejo el carro X a Pedro. Entonces ahí tendríamos una asignación testamentaria a título universal, que sería Juan, y al mismo tiempo tendríamos una título singular, que sería Pedro, que solo le está dejando uno de los bienes de toda la masa. ¿Vamos comprendiendo hasta aquí? Xiomara, ¿es comprensible hasta este punto? Sí, Lick, ya, un poco más. Va, excelente. Entonces, testamento es la disposición de la última voluntad, el destino final de los bienes de una persona cuando ésta fallezca. El testamento tiene ciertas ventajas. Una de las más destacables es que pues, el causante dispone a su voluntad sobre los bienes. Es decir, acá no existe la vocación sucesoral, que es el otro tema al que queremos llegar. Acá el causante decide de forma expresa a quién le va a dejar su patrimonio. Entonces, el causante no necesariamente tiene que dejarle su patrimonio a aquellas personas con las que tiene un parentesco o un vínculo consanguíneo o por afinidad. Y entramos a otro concepto de derecho, particularmente derecho de familia, el parentesco, que es aquel vínculo que une a dos personas. Y este puede ser por consanguinidad y por afinidad. Por consanguinidad es aquel parentesco que viene de la línea directa. Es decir, ustedes tienen a sus padres, madres y hermanos. Y el vínculo que los une a ellos es el parentesco por consanguinidad. El parentesco por afinidad, como bien su nombre lo indica, es por afinidad a sus parentescos consanguíneos. Ustedes no los eligen, no los pueden elegir. Es decir, ustedes, si son hermanos menores, nacieron y sus vínculos consanguíneos ya estaban. Ustedes no tenían en ningún momento la posibilidad de elegir su vínculo consanguíneo, a diferencia del vínculo por afinidad, que el vínculo por afinidad, en su caso, van a ser en un futuro su esposa, su esposo, el cónyuge, los cuñados y todas aquellas personas relacionadas a la relación por afinidad que ustedes elijan, que va a ser producto del matrimonio que ustedes contraigan. Si es que quieren contraer matrimonio en algún momento de su vida. Si no, pues no van a tener parentesco por afinidad en la línea directa. Entonces, ahí nosotros encontramos esta situación y aquí llegamos a la vocación sucesoral, que es una de las problemáticas del caso Grimaldi. Resulta ser que existe esta sucesión testamentaria muy fácil, sin ningún tipo de complicaciones. El causante dice: yo le dejo a Pedro, le dejo a Juan, le dejo a A, le dejo a B, y no hay ningún problema. La problemática se genera con la sucesión de carácter intestada, es decir, aquella sucesión en la que no existe una disposición final de cuál va a ser el destino del patrimonio de la persona que falleció. Y ahí nos encontramos con la vocación sucesoral. Si una persona fallece, ¿quién será los que tienen derecho a convertirse en los herederos y a que un juez los declare como tal? Y aquí venimos a esta situación que parece un poco enredada. Mi pretensión es
la declaración de un derecho. Ese derecho, ¿a qué derecho nos referimos? Al derecho de herencia. Entonces, volvemos al punto inicial. Tenemos una pretensión. Esa pretensión es de carácter declarativo. Y esa declaración de derecho que buscamos es que me declaren heredero. Es muy fácil el ejercicio de la pretensión cuando esta pretensión tiene su fundamento o su base jurídica en el testamento, pero nos encontramos en la dificultad cuando esta es de carácter intestada, es decir, no existe disposición final de los bienes que integran el patrimonio como tal. Y aquí les insisto, viene el tema de la vocación sucesoral. Y la vocación sucesoral es aquel llamamiento que la ley hace ante la falta de testamento. Entonces viene ya el Código Civil y dice, si no existe testamento, entonces vamos a hacer una nómina de las personas que van a poder acceder al patrimonio de una persona. Porque esto no queda abierto para que cualquiera pueda acceder al patrimonio, porque no es de esa forma. Si el causante no hizo testamento, entonces necesitamos una gama de una nómina ordinal de quienes van a hacerlo ya a esta vocación, a esta sucesión, es decir, los que tengan vocación sucesoral. ¿Vamos comprendiendo hasta este punto? Esther. Sí, licenciado. Vaya, vamos bien. Imagínense, ya utilizamos bastante tiempo de la clase en esto, pero es importante. Por eso les repito, no vamos a correr, pero vamos a buscar la manera de tener la mayor comprensión. Permítame un segundito que se me está descargando la computadora. Muchas gracias. Entonces, ahora entramos al aspecto de los llamados a la sucesión o de la vocación sucesoral. Para eso les voy a compartir la disposición legal correspondiente que atiende a la legislación nacional. Y les repito, es la misma situación en Argentina, casi que tenemos la misma gama o como en derecho se conoce, números clausus, aquellas listas cerradas que no pueden ser modificadas. Esta es una de esas nóminas que son consideradas en materia de derecho como números clausus. Entonces, les comparto la pantalla. Podemos verla, artículo 988 del Código Civil. Sí, licenciado. Sí. Vale, excelente. Entonces, son llamados a la sucesión intestada. Volvemos, la importancia de la comprensión de los conceptos inicia por los prefijos
y pues también tenemos que atender a los sufijos. Cuando hablamos de in, estamos refiriéndonos a la carencia de. Entonces, la sucesión intestada es aquella que carece de testamento, si lo vemos con la traducción más simple. Entonces, ¿quiénes son llamados a la sucesión intestada? ¿Quiénes son aquellos que pueden adquirir el patrimonio de una persona? Y aquí les insisto, este artículo 988, guárdenlo en sus memorias porque todos en alguna oportunidad de nuestra vida nos vamos a encontrar ante la posibilidad de una sucesión intestada. Entonces nosotros tenemos que saber si nosotros tenemos vocación sucesoral, es decir, podemos acceder al patrimonio de una persona que ha fallecido. El primer ordinal o el primer peldaño, y esto es importante, ¿por qué? Porque en el primer ordinal, como su nombre lo indica, estamos en presencia de los primeros llamados a la sucesión. Es decir, los primeros llamados a adquirir el patrimonio de una persona que ha fallecido van a ser los hijos. Los hijos de esta persona son los que tienen el primer derecho a adquirir ese patrimonio. Obviamente, no todas las personas que fallecen tienen hijos. Entonces, así sucesivamente, nosotros vamos a encontrar otras categorías de lazos consanguíneos o parentesco con el causante. Después de los hijos, tenemos a quienes, a los padres, al padre. Después tenemos a la madre. Resulta que en cuanto al padre y la madre no existe una jerarquía. No vamos a decir que en este caso ambos se mezclan, padre y madre. No es que primero el padre, sino hasta el padre, entonces la madre. Acá ambos van mezclados, padre, madre y cónyuge. Entonces los primeros llamados, hijos, padre, madre, cónyuge, y aquí tenemos un caso opcional, y en su caso el conviviente sobreviviente. ¿A qué nos referimos con el conviviente sobreviviente? Resulta que en el Código de Familia salvadoreño vigente de 1993, en aquella época se reguló una figura legal de carácter novedoso para los 90, que era la figura del conviviente. Y la convivencia implica una declaratoria judicial y que un juez especializado de familia, después de los estudios pertinentes, pueda determinar que una persona convivía en una unión no matrimonial, porque nunca contrajeran matrimonio, pero que tiene todas las características del matrimonio, sin haber realizado en su momento la escritura pública que los uniera en vínculo matrimonial. Es decir, que una pareja tuviera todas las posibilidades de contraer matrimonio y ninguna de las inhabilidades para contraer matrimonio. Es decir, que sean mayores de edad, que sean personas de diferente sexo, que su relación haya perdurado en el tiempo, y una de las situaciones muy específicas para regular la unión no matrimonial es que esta relación fuera de carácter singular y estable. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué el legislador determinó que estas relaciones tenían que ser de carácter singular y estable? Porque resulta ser que en la práctica hay personas, hombres y mujeres, que tienen múltiples relaciones. Entonces, en ese aspecto, no se podría declarar a más de una persona como conviviente sobreviviente. Por eso la ley exige que el que aspira o que pretende y tiene la pretensión
de declarar la unión no matrimonial con una persona, logre probar que su relación era singular, estable y perdurable en el tiempo. ¿Por qué? Porque además le genera esta declaratoria vocación sucesoral y existen muchos casos de personas que tienen patrimonios bastante grandes y que no tienen hijos, que sus padres ya fallecieron, que nunca se casaron. Entonces, ¿quién va en el primer orden de vocación sucesoral? El conviviente. Por eso es muy importante esta figura de los convivientes. ¿Vamos comprendiendo hasta ahí? Como ustedes pueden ver, después nosotros vamos encontrando el segundo peldaño o el segundo ordinal. Si no hay hijos, no hay padre, no hay madre, no hay esposa, esposo y tampoco hay conviviente sobreviviente. Entonces después vienen los abuelos y demás ascendientes. ¿Qué son los ascendientes? Las personas que de las que vienen, no sé, un bisabuelo, tatarabuelo, no sé. Sí. Exactamente. La línea ascendiente es la línea de la que proviene, el origen. Entonces, los abuelos y el legislador, pues fue bastante sabio en poner los demás ascendientes para no nominarlos. Abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, tatarabuelo. Si es que eso fuera biológicamente posible, debería decir que en más de algún caso esto podría pasar. Y después los nietos. Aquí nos encontramos ante otra novedad, que es el padre que haya reconocido voluntariamente a su hijo. Una novedad de 1800, porque obviamente en la actualidad estaríamos frente a una situación de carácter repetitivo, porque en el primer ordinal tenemos el padre y en el segundo ordinal tenemos el padre que haya reconocido voluntariamente a su hijo. Esto no ha sido modificado en el 988, es decir, estamos en presencia de una derogatoria tácita, porque en la actualidad los hijos tienen en plano de igualdad. Previo a la existencia del Código de Familia, en el Código Civil de 1988, y yo creo que, de 1800, ustedes recordarán en más de una oportunidad o tal vez han tenido la experiencia histórica de ver una partida de nacimiento donde hacían referencia al nombre del recién nacido y este era calificado como hijo legítimo o como hijo ilegítimo, como hijo de matrimonio o como hijo reconocido. Toda esa legislación ha quedado derogada por el Código de Familia actual, que impide que existan categorías de hijos. Hijo es hijo, independientemente si nació fuera o dentro de una relación matrimonial, porque se llegó a la conclusión de que estos conceptos eran de carácter peyorativo y pues que violentaban inclusive los derechos humanos de las personas. Entonces después vamos a los hermanos, a los sobrinos. Licenciado, Ajá, tengo una pregunta. dígame. Si, por ejemplo, la persona tiene un padre que lo reconoció, pero después se divorciaron el padre y la madre y convivió, digamos, que se separaron cuando el niño tenía 2 años y el niño ha crecido con un padrastro desde entonces, sin adoptar el apellido del padrastro, ¿quién tiene prioridad? ¿El padre que lo reconoció pero que no ha convivido con él? ¿O el padrastro que no tiene el apellido de él pero ha estado con él desde prácticamente toda la vida? Vaya, ahí nos encontramos ante un parentesco de carácter distinto. Por una parte, tenemos el parentesco por consanguinidad, que es del padre biológico hacia su hijo,
Y si nació dentro del matrimonio, pues un hijo reconocido por una presunción de derecho, entonces él jamás se va a poder desvincular de su padre biológico. Obviamente, y aquí es donde tenemos que tener esto bien claro, recordemos que la relación de la mamá con su nueva pareja que se convirtió en su padrastro es una relación de afinidad, pero es un parentesco que el hijo no puede elegir, sino que es un parentesco por afinidad que le corresponde a la madre. Es decir, él siempre va a mantener su vínculo de parentesco consanguíneo con su papá y él con su padrastro no tiene vocación sucesoral alguna. Eso es totalmente inviable porque el parentesco no puede eliminarse por la vía consanguínea, a menos que se pierda la autoridad parental, pero ese es un tema bien aparte, digamos, por regla general, para no profundizar en eso, es que no es posible. Un hijo siempre va a estar vinculado a su padre, aunque lamentablemente, pues, su padre biológico no haya sido quizás el mejor padre, una persona idónea, pues, por decirlo de esa forma, pero el vínculo de parentesco lo va a unir a él siempre, consanguíneo, y no tiene absolutamente nada que ver con la decisión de la madre de deshacer su vínculo matrimonial con su papá biológico y crear una relación nueva de afinidad con él que actualmente es su padrastro. No sé si entendemos esa situación. Sí, licenciado, gracias. Bueno, excelente. Entonces después tenemos los primos hermanos. Imaginémonos, inclusive ustedes en calidad de primos hermanos, si no existiera ninguno de los otros llamados en los ordinales del 1 al 4, tendrían vocación sobre el patrimonio de una persona. Y por último, y esto es muy interesante, que es una disposición que está ahí desde la creación del Código Civil, como ordinal número 7, la Universidad de El Salvador y los hospitales. Es decir, aquellos patrimonios que no tienen, que son sucesiones intestadas, que no hay testamento, y aquellas personas que fallecen no tienen vínculos consanguíneos y no existe ya ninguna de las personas llamadas en los ordinales del 1 al 6, entonces la Universidad de El Salvador, por medio de su representante legal, y los hospitales, por medio del ministro de Salud o su delegado representante legal, podrían adquirir los patrimonios de las personas. Esto es una figura legal antigua y que no es utilizada, que no ha sido explotada. Y créanme que en la práctica existe una gran cantidad de patrimonios que no tienen dueño. ¿Por qué? Porque no existe nadie con vocación sucesoral y los bienes ahí están en el limbo y nadie los adquiere. Así que si alguno de ustedes en alguna oportunidad llegase a comandar una de estas dos instituciones, pongan atención al ordinal séptimo. Ahí hay sumas de dinero incalculables que están en el limbo y que podría quedarle a la universidad de los hospitales y que no se está explotando esa figura jurídica. Entonces, volviendo al punto, creo que ya hablamos de los conceptos más básicos que nos van a llevar a la comprensión del caso Grimaldi. El caso Grimaldi tiene unas características y resulta ser que en este caso existía un padre y una hija de nacionalidad italiana, cuyo domicilio era Italia. Es decir, el padre y la hija vivían en Italia.
Ellos eran ambos de nacionalidad italiana, pero el caso tenía una particularidad y es que el vínculo que los unía no era un vínculo consanguíneo de carácter biológico, sino que la hija que estaba pretendiendo adquirir la herencia de su padre había generado su vínculo por medio de una adopción. ¿Estamos bien hasta ahí? Es decir, la hija del caso Grimaldi era una hija adoptiva. Creo que eso es bastante comprensible. Entonces, el padre fallece, la hija es adoptiva, él fallece en Francia. Entonces, como vimos en materia sucesoral, así como se regula en Argentina, que es donde se desarrolla el caso, es decir, la pretensión se va hasta un juez de Argentina y este juez de Argentina tiene que resolver dos situaciones importantes. La primera de ellas es saber si él es el competente para iniciar la sucesión, porque resulta ser que el causante es una persona de nacionalidad italiana. Perdón, no se murió en Francia, se murió en Italia. Una persona de nacionalidad italiana, una hija adoptiva de nacionalidad italiana, cuyo domicilio es Italia, pero el problema es que la hija con vocación sucesoral pretende que un juez argentino la declare heredera de su padre adoptivo. ¿Por qué? Porque el único bien que este señor tenía estaba en Argentina y era una propiedad inmueble que se encontraba ubicada en Argentina. Va a hacer la petición ante el juez argentino y acá el juez se encuentra con una situación a resolver que es la cuestión previa. Entonces el juez se enfrenta a una problemática porque cuando el caso se ventiló en la República de Argentina, el derecho interno argentino repudiaba la adopción, como nosotros o como se mencionó al principio. Entonces, dentro de los temas a resolver, el primero de ellos era determinar la existencia del vínculo consanguíneo para considerarla una persona con vocación sucesoral. Entonces, Argentina, al no reconocer la adopción, para la legislación argentina, esta muchacha no era hija de él. ¿Comprendemos ese punto? Ella, para la legislación argentina, no era hija del causante. Y ahí es donde se generó la problemática. Y esta es la cuestión previa. Una situación de derecho conexa que es indispensable resolver previo a la decisión del fondo. La decisión de fondo que es la sucesión. La sucesión es la decisión de fondo que el juez tiene que tomar. No obstante, para poder resolver el fondo, primero tiene que determinar si esta persona que está pretendiendo que se declare su derecho llena todos los requisitos y las características para exigirlo. Y entonces ahí el juez se topó con este impasse. Para nosotros, legislación argentina, juzgador argentino, esta hija o esta muchacha no es hija del causante, entonces no tiene vocación sucesoral. ¿Comprendemos esta situación hasta este punto, Brenda? Alonso, usted que ha estado tan callado toda la clase.
Sí, entendí, licenciada. Disculpe que no encontraba. Muchas gracias. Alonso. Respondió. Disculpe, licenciado. Dice que no le funciona el micrófono. Ah, bueno, sí, por ahí estábamos viendo el chat. Entonces, creo que es comprensible hasta este punto. La cuestión previa era resolver la existencia del vínculo de parentesco que iba a determinar si esta persona poseía o no vocación sucesoral, porque de considerar que no poseía vocación sucesoral, entonces su pretensión, y volvemos al concepto pretensión, su pretensión tendría que haber sido declarada por el juez improponible, que es una de las formas de rechazo de las demandas que contienen las pretensiones. Para contextualizarnos, una demanda se puede rechazar por ser esta improponible y por ser esta inadmisible. La inadmisibilidad y la improponibilidad son dos conceptos jurídicos también distintos. La inadmisibilidad tiene una característica muy especial, que es que un proceso que se declara inadmisible es porque no llenaba algunos requisitos de forma y que el juez le mandó a quien ejerce la pretensión a modificar algunos aspectos, repito, de forma, y al modificarlo podría conocerse la pretensión, como por ejemplo una narración de hecho vaga, como que cuando está narrando los hechos en los que fundamenta su pretensión, no deja claro, por ejemplo, si era la hija o no era la hija, o cómo se convirtió en la hija. El juez está en obligación de mandarle a pedir que lo aclare, y en el caso de que lo cumpla, entonces se le tiene que admitir el proceso. Si se declara inadmisible, se puede volver a intentar todas las veces que se quiera. Y la siguiente forma de rechazo es la improponibilidad. Y esto atiende a que es imposible conocer de la pretensión por los requisitos de fondo. Entonces, en el caso Grimaldi, si el juez hubiera considerado que la hija que pretendía adquirir el patrimonio del padre no llenaba el requisito esencial, que era la vocación sucesoral, entonces no tenía más que declararla improponible. Por eso es que allí surge este tema de la cuestión previa. ¿Por qué la cuestión previa es de derecho internacional privado? Porque resulta que la cuestión previa va a ser una situación jurídica conexa al caso principal, pero que esta conexión se ha desarrollado fuera de las fronteras del juzgador. Es decir, es una situación privada de carácter internacional que yo tengo que resolver antes de. Y entonces ahí es donde vienen las teorías de la cuestión previa. Yo creo que después de esto, si ustedes vuelven a leer el contenido de la cuestión previa, se les va a volver más comprensible. Al mismo tiempo, además del caso Grimaldi, que yo les recomiendo que profundicen un poco más para ir dando por concluida esta clase, volvamos a leer el contenido de la cuestión previa. Estoy seguro que ahora va a ser mucho más comprensible y que tenemos otro caso desarrollado que es muy interesante, que ya no atiende al parentesco por, en este caso, consanguinidad. Y déjenme decirles otra cuestión importante. Obviamente el caso Grimaldi es antiguo, pero dato importante, interesante de la legislación familiar vigente de El Salvador es que el hijo adoptivo no tiene una categoría especial, es decir, el hijo que es adoptado
incluso con el objetivo de borrar la existencia del rastro de otros vínculos consanguíneos anteriores, se genera un nuevo asiento de partida de nacimiento y esta persona no tiene otra partida de nacimiento que deje constancia de que antes de la adopción esta persona no tenía el vínculo consanguíneo, es decir, el hijo adoptivo adquiere los mismos derechos y deberes que el hijo consanguíneo natural. Así que no existe un rastro jurídico para determinar el vínculo por medio de la adopción, porque todos los hijos son considerados iguales. Entonces, tenemos otro caso ahí que ahora ustedes lo van a comprender con más facilidad, que es la sucesión de una esposa. Pero resulta que la esposa, como ustedes habrán leído, es menor de edad. Entonces, la cuestión previa a resolver es la legalidad del matrimonio. ¿Será que es legal casarse con una persona menor de edad o no es legal? Entonces, si el matrimonio de esta persona, que es lo que le otorgaba la vocación sucesoral, es inválido, entonces le tengo que declarar improponible su pretensión de transmisión del patrimonio de la persona a la que ella quiere acceder. ¿Por qué? Porque si se llegase a determinar que este matrimonio es nulo, no tiene validez, y al no tener validez el matrimonio, como consecuencia jurídica es que no puede pretender acceder al patrimonio porque carece de vocación. Entonces, creo y sí tengo la certeza que es una temática complicada. Quizá fue precipitado intentar tocar 3 temas de esta naturaleza en una sola sesión, pero por eso les repito, vamos a ir lento. Vamos a dejar ahorita unos minutos para que ustedes hagan consultas si las tienen y no tengan pena de preguntar porque sí es bastante enredado y no me gustaría pues que nos vayamos con dudas, e incluso pues con el objetivo de no alargar más la sesión. También si alguien tiene dudas, me las puede hacer en privado en los horarios laborales correspondientes para ir aclarando, porque sí pueden existir una serie de dudas. No obstante, vamos a dar unos minutos ahorita porque me interesa saber si entendimos. Esther. No, Lick, no tengo dudas. Muchas gracias. Mónica. Sí, licenciado, buenas noches. Yo tenía dudas respecto, ya me incorporé un poquito tarde, pero en cuanto si hay varias sucesiones, porque mientras usted estuvo impartiendo la clase, me di cuenta que mencionaba varias, ¿verdad? Entonces, quería saber si habían diferentes sucesiones o se le llama diferente de acuerdo a los casos que se van presentando, o va por categorías esas sucesiones. Solamente. Excelente. Bueno, excelente pregunta. La respuesta está en la clase. La situación es bastante simple. Tenemos 2 tipos de sucesiones. Una sucesión que es de carácter testamentario y tenemos una sucesión de carácter intestada. La sucesión testamentaria, como su nombre lo indica, es aquella que tiene su fundamento en un testamento. Entonces, esta usualmente no genera ninguna problemática en aspectos de cuestión previa. ¿Por qué? Porque la testamentaria es aquella por la cual el causante hace la disposición final de sus bienes por medio de un instrumento jurídico solemne, que es el testamento, y como él dice a quién le pretende dejar, no tenemos problema alguno. Y la sucesión intestada es aquella en la cual no existe ninguna disposición o un testamento del causante y por este motivo es necesario remitirnos
a la legislación civil para determinar quiénes son los que tienen la vocación sucesoral y pueden adquirir el derecho a volverse propietarios del patrimonio del causante. Ok, licenciado, muchísimas gracias. Bueno. ¿Otra consulta? Josué, no lo hemos escuchado toda la clase. Perdón, es que a veces se me traba esto, pero no, la verdad que no tengo ahorita dudas. Solo que, bueno, quizás la única duda que tenía, pero no es referente al tema, es si no va a haber algún tipo de actividad o evaluación para esta o la otra semana que haya que entregarle. No, Josué, aún no. El laboratorio está programado para la semana 9. Ahorita, Ok. si no me equivoco, estamos en las 7. Nos faltan 2 todavía. No está próxima la evaluación. Pues sí, todo tranquilo. Excelente. Bueno, entonces espero que realmente hayamos comprendido y sí los invito a que después de esta entrega, que creo que aclaró algunos conceptos que hacían difícil la comprensión de los aspectos generales de la cuestión previa, lo volvamos a leer a conciencia y nos vamos a dar cuenta que no está tan complicado y que lo podemos comprender. Así que los invito a que lo vuelvan a leer. Les insisto que lo hagamos para que se nos vuelva más fácil asimilar la temática. Les repito, el contenido del material es bastante técnico y por eso la próxima clase vamos a tocar la temática del reenvío y así nos vamos a ir profundizando para que ustedes salgan pues de esta unidad con los conocimientos jurídicos esenciales para próximas materias. Particularmente en seminarios se tocan temáticas similares y por eso es importante que se conozca y se comprenda cada uno de estos temas que son esenciales en el derecho internacional privado. Así que agradecerle su presencia y su puntualidad. Aunque sea tarde, y no me queda más que decirles que pasen un feliz fin de semana y volver a insistirles que leamos la cuestión previa para que entendamos su totalidad. Así que muchísimas gracias a todos y pasen un feliz fin de semana. Adiós, licenciado. Gracias. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Bendiciones.